Vicente, tenemos también, por un lado, bueno, la agencia Moody's y por otro lado a De Guindos en Bruselas intentando dilatar la multa más que previsible a España, ¿no? Así es, Pedro. Como bien comentas, pues en esta vorágine de buenismo y de optimismo al que inunda a nuestros nuevos ministros y, como no, al señor De Guindos, que no es nuevo porque ya lo conocemos muy bien, pero sí es nuevo en su cargo, que lo tiene renovado y recientemente estrenadito esa renovación, pues ha ido a Bruselas, pues a intentar ver cómo suavizamos ese ajuste fiscal y apostando todo en las buenas expectativas de crecimiento de la economía española. Por intentar cuadrarlo un poco dentro de cifras, se prevé un crecimiento de la economía para 2016 del 2,9% del Producto Interior Bruto, y el señor De Guindos apuesta por un 2,3% de incremento, pero esto en posición de mínimos, porque dice que podríamos llegar a mantener en 2017 crecimientos incluso del 2,6, 2,8%, y que esto haría totalmente innecesario el acometer esa reforma de esos 5.500 millones de euros que Bruselas le exige. No obstante, Bruselas ya le ha dicho que él de momento plantea un presupuesto para 2017 que vaya descontando esos 5.500 millones y vaya preveyendo cuáles son las medidas estructurales, y luego después ya hablaremos si realmente la economía crece en las líneas de lo que le está diciendo o no es así. Con lo cual se está alineando un poco con lo que Moody's está diciendo. ¿Qué dice Moody's? Moody's va un paso más allá. Moody's dice que el gobierno de España es un gobierno que no cuenta con mayoría, que está tremendamente esclavizado a la hora de poder tomar decisiones y de sacar las reformas estructurales que todo el mundo considera importantes en España hacia adelante, y que ve altamente improbable que se cumplan los objetivos de déficit tanto para 2016 de ese 4,6% y por supuesto del 3,6% para 2017, que es lo que nos deberíamos de comprometer. Bien, con este escenario cabe la duda, Pedro, de decir, oye, pero ¿quién tiene razón? Al final, ¿tiene razón nuestro señor ministro o tiene razón Moody's? Hombre, a mí lo que me preocupa no es que Moody's tenga o no tenga razón, me preocupa que al final es una agencia de calificación y que esa mala percepción que está teniendo una agencia de calificación vaya a acabar repercutiendo en el rating de España y, por supuesto, en lo que nos cuesta financiarlos. Quiero recordar que España tiene una deuda por encima del 100% del Producto Interior Bruto, deuda que va a seguir creciendo durante este año y el año que viene, aparentemente, y que por tanto va impactada por una serie de intereses que dependen mucho de las decisiones que tome Moody's, Vicente, ¿no? Yo te pregunto, ya más como profano en la materia, ¿cómo puede ser que nos digan un crecimiento entre un 2,5 y un 3% para el próximo año, el 17, y al mismo tiempo tengamos una deuda que supera, dicen, de un 101 respecto al PIB, que en la práctica, lo hablábamos el viernes pasado aquí en el estudio, acuérdate, es un 140? ¿Cómo puede ser, por un lado, una deuda inmensa y por otro lado hablar de un crecimiento de un 3%, que ya es un crecimiento importante? Bueno, vamos a ir por partes. La explicación es muy simple. La explicación se llama el déficit público. Esa cosa extraña que parece ser que, bueno, pues cuando vamos a Bruselas nos dicen, oiga, es que ustedes tienen que controlar esto. Vamos a ver, el Producto Interior Bruto básicamente es cuánto crece nuestra economía. Bueno, si nuestra economía crece en un tanto por ciento, en un 2,6%, eso está muy bien. Ahora, si quieres, Pedro, analizamos por qué estamos creciendo y cuáles son los parámetros que impactan en ese crecimiento. Y a lo mejor esto nos hace ver un poquito de luz de por qué Moody's desconfía en las cifras de crecimiento, y en general yo creo que el señor De Guindos está siendo excesivamente optimista en esas cifras de crecimiento. Pero, de cualquier modo, al final lo que importa no es lo que uno ingrese, sino lo que uno gasta. Y lo que sucede es que estamos gastando más que ingresamos en general. Con lo cual, ese crecimiento se ve lastrado porque tenemos unas administraciones públicas que queman excesivo dinero. ¿Qué dinero es el que se está quemando y dónde se está quemando? Pues paradójicamente, aunque se dediquen a echarle la culpa a nuestras comunidades autónomas, es verdad que las comunidades autónomas están haciendo un trabajo importante en la contención de ese déficit público. Es verdad que anteriormente lo hicieron los ayuntamientos.
donde realmente el déficit público está totalmente descontrolado, donde cada vez nos gastamos más dinero en vez de cada vez gastarnos menos, básicamente es en la estructura del gobierno central y en el coste de la seguridad social y de las pensiones. ¿Vale? Vicente, el general Monzón quería hacerte una pregunta, nos quedan 4 minutitos, general. Perfecto. Querido Vicente, buenos días. Muy buenos días, mi general. Simplemente quería preguntarte, como decía el mariscal Fox, que cualquier situación, por grave que sea, susceptible de empeorar más aún, realmente, ¿es posible que de Guindos llegue a dirigir la economía de la Unión Europea? Yo confío que no, porque si lo va a hacer igual que en España, que Dios nos coja confesados a todos. Pero yo sinceramente creo ya lo he que intentado, no. Ya lo he intentado una vez y estuve a punto de conseguirlo y lo seguirá intentando, pero yo creo que sinceramente no creo que esta situación se produzca. Él se puede presentar como de hecho lo hace y como de hecho lo intenta, pero yo sinceramente no creo que llegue a gobernarla. No seas tan optimista, Vicente, que después de lo que ha conseguido Rajoy, cualquiera puede conseguir todo. Bueno, yo precisamente porque soy optimista confío en que este señor no lo llegue, porque además como bien comentan, en general sí que es cierto que hay algo que puede empeorar, y lo que puede empeorar es que una subida de tipos de interés en Estados Unidos, que esto ya es prácticamente un hecho y que los mercados lo están descontando, sí que va a tener una repercusión importante sobre el coste de financiación de la deuda soberana española y por tanto lo único que va a hacer es complicar ese escenario de déficit ya de por sí complejo. Qué curioso apellido para la deuda, lo de soberana. Sí, ¿verdad? Bueno, debería de ser deuda antisoberana. Es lo único soberano que nos queda, que es la deuda. Así es. Vicente, Víctor también quiere hacerte una pregunta. No, sí, vamos a ver, el problema, la burbuja esta de la deuda, que como bien dices, te iba a preguntar eso, ya lo has contestado en cierta manera, que es el entorno no solamente va a hacer que mejore, sino que va a empeorar el tema de esta deuda que acumulamos y que es la más alta de la historia, es el elefante mejor escondido de la historia de España, es la deuda que todos los españoles tenemos y que es la más alta desde la guerra de Cuba, ¿no? Efectivamente. Pero sobre todo tremendamente preocupante la deuda de las administraciones públicas. Claro. Sí que se ha hecho un trabajo importantísimo en ir disminuyendo la deuda de las familias y la deuda de las empresas. Es decir, en esa parte los españoles hemos hecho los deberes. Han sido nuestros políticos y nuestros gestores en las administraciones los que no han hecho los deberes. Y en estos momentos nos encontramos con una deuda muy complicada. Deuda además que los mercados ya están descontando que va a haber una burbuja y que va a desaparecer. Yo creo que hay 3 aspectos importantísimos en la deuda que van a impactar. Una de ellas es la subida de los tipos en Estados Unidos, que esperamos ahora en diciembre que la FED las apruebe. 2 es ver qué es lo que va a pasar con esa inyección de liquidez que el señor Mario Draghi está realizando al sistema y que para marzo de 2017 en principio aquello se va a acabar, es decir, este será el momento de ver realmente cuánto hemos calentado la economía y cuán resistentes son nuestras economías y si al final somos capaces de generar esa confianza en los mercados que nos permita mantener las primas de riesgo, ¿vale? Y luego, por otro lado, también hay algunos aspectos que pueden afectar a esta deuda, como es la posición de las entidades financieras y del mercado financiero europeo, que es bastante complicado. Entonces, yo creo que tenemos 3 elementos que pintan claramente en contra, con lo cual no puedo ser optimista. Te íbamos a preguntar, Vicente, hemos estado hablando al inicio de la tertulia, bueno, pues eso, el tema de ahora, Estados Unidos, tú en este caso como experto en materia tanto de economía nacional como también repercusión a nivel internacional, aquí hemos hablado de que, bueno, de una u otra manera, pues entendemos que el dólar va a seguir subiendo, él o ella, eso sí. Nos guste o no es así, pero tú desde tu visión, ¿cómo entiendes que podrá repercutir a la deuda nacional y en general a la economía española las elecciones en Estados Unidos, si es él, si es ella, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo creo que en principio esto es un tema más de lobby, no sé cuál de los contertulios lo comentaba esta mañana, es decir, al final es un tema de que, bueno, a Donald Trump inspira o no inspira confianza, bueno, pues esto es un elemento totalmente subjetivo y sabéis que si hay algo más miedoso que el miedo es el dinero. Entonces, bueno, pues yo creo que dependiendo de quién gane sí que puede haber una fluctuación en las bolsas muy en el corto plazo, pero esto al final se va a ver amortiguado en el espacio-tiempo. Y en principio, la política de Estados Unidos lo que
plantean los dos candidatos es una continuidad por la parte de Hillary Clinton y una serie de medidas muy proteccionistas por la parte del señor Trump. En definitiva, estas medidas yo creo que el señor Trump creo que en el corto plazo pueden generar muchas dudas, muchas incertidumbres. Quiero recordar que un presidente en Estados Unidos tampoco es el Dios todopoderoso y que tienen toda una serie de mecanismos para regular que le van a quitar rápidamente la parte ideológica de tonterías y de reacciones estas que tiene y lo que va es realmente a trabajar en lo que sería una política de crecimiento en Estados Unidos. Y si a mí me preguntas qué veo más positivo, pues casi en el medio-largo plazo una posición como la de Trump nos podría beneficiar más. ¿Por qué? Porque las medidas continuistas, en la medida en la que siguen existiendo grandes diferencias en la economía americana, eso unido a la crisis del crudo existente y a la debilidad del sistema financiero y de los tipos de interés en Europa, pues hace que realmente estemos en una posición donde cualquier fluctuación en la economía americana y por ende su derivada en la economía china nos haga tremendamente débiles y podamos entrar en una recesión muy importante, con lo cual yo creo que poco va a variar en el medio plazo, pero si tuviera que optar por alguien, también es verdad que yo no voy a votar, con lo cual puedo decir casi lo que quiera, pues yo me gustaría casi más una posición como la de Trump, que intente armonizar algunos aspectos internos de la economía americana que son realmente preocupantes, ¿no? O sea que entonces para España o para la economía española, al menos a corto plazo, mejor Tintín que la consorte, ¿no? No, en el corto plazo habría una reacción inmediata que sería un desplome en las bolsas y una falta de credibilidad en el sistema que no beneficiaría a nadie. Pero también es verdad que en ese aspecto el sistema financiero europeo ha demostrado ser bastante resolutivo, porque ya hemos tenido un Brexit, ya hemos tenido una serie de caídas espectaculares y el sistema ha contenido muy bien, ¿no? Con lo cual yo auguro que eso sería lo que pasaría en el primer mes o 2 meses, y luego creo que la aplicación de determinadas políticas sí que nos beneficiaría en el medio plazo. Es que, querido Vicente, hay que comportarse como Milú, no como Tintín. En general. Hay que mover el rabito como Milú. Vicente Montañez, experto económico. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a vosotros. El jueves contamos contigo. Un fuerte abrazo, Vicente. Igualmente.